Bienvenidos nuevamente a Pacto Renovado. Qué gusto que estén con nosotros en este estudio que estamos llevando a cabo en el libro de Mateo. Pues bueno, seguimos con nuestro estudio que definitivamente nos ha enseñado grandes cosas, nos ha traído tanta revelación de la palabra. Y bueno, como parte de este programa, hoy quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Cecilia. Hermana Ceci, bienvenida. Muchas gracias, Manny. Es un gusto poder estar contigo hoy y poder compartir de las maravillas de la palabra del Señor, que es la necesidad que todos tenemos, ¿no? Amén. De poder alimentarnos cada día un poquito con lo que Él nos vaya entregando y con lo que Él nos vaya mostrando a cada uno, y para todos aquellos que nos están viendo, que a lo mejor hoy tienen alguna necesidad especial y podamos compartirle algo especial. Claro, por supuesto. Pues bueno, nos gustaría conocer más de la hermana Cecilia, que bueno, nos estará acompañando en este estudio de Mateo. Platíquenos, hermana Ceci. Bueno, primeramente le doy gracias al Señor por poder estar aquí. Yo soy de nacionalidad chilena. Vine a México por una invitación especial que me hizo la pastora Noemí para poder introducirnos un poco más en lo que es las raíces hebreas, las raíces judías, y tener un mayor conocimiento de este Mesías, que si bien para muchos a veces nos olvidamos que Él es judío, Claro. nació judío, vivió como judío, por lo tanto tenemos que aprender y conocer un poco más de la cultura judía. Amén. Que va a ser muy enriquecedora para nuestras vidas. Amén, por supuesto. Y la hermana Cecilia la conocí en Sukkot, ¿verdad? Así es. 2016, en las fiestas del Señor. Así Y es. bueno, definitivamente el Señor hoy nos está llamando a que tengamos esa relación, ¿verdad? Así Que es. regresemos a la senda Exactamente. antigua, a que tengamos ese conocimiento, porque bien lo ha dicho la hermana Cecilia, el Cristo que predicamos, el Cristo del cual se enseña, fue judío. Exactamente. Vivió como judío y también murió como judío. Exactamente. Entonces, así es como Dios quiere que se manifieste ahora en nuestras vidas, que le conozcamos, ¿verdad? Exactamente. Porque estamos clavados, anclados en un evangelio latino, en un evangelio helenístico. Helenístico, exactamente. Y entonces no acudimos a la raíz. Exactamente. Que es importante conocer la raíz. Apenas el día de ayer vi un libro que decía Las raíces de México. Mira, qué importante. Las raíces de México. Importante. Entonces vemos la importancia de que la gente debe de conocer de dónde viene. Exactamente, de dónde viene, de dónde provenimos. Sí. Y eso sabemos hoy en día que gran parte de la fundación de nuestro país también tiene que ver muchísimo con raíces hebreas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, eso lo estaremos platicando en el programa. Ok. Y eso seguramente la hermana Ceci también podrá comentarnos más del tema. Sí, la verdad que yo fui muy sorprendida cuando estuve en México. Yo tomé mucho amor y mucho cariño por este pueblo, sin saber que en un momento el Señor habla a mi vida y me dice que aquí había mucho pueblo del Señor. Amén. Pero cuando ya conocí sus raíces y empecé a conocer su cultura, me di cuenta que está muy enraizada con la raíz judía. Tiene una conexión neta con la raíz judía, ¿ya? Entonces me dio mucho gozo y mucho gusto, porque a lo mejor que usted, que es mexicano, no tiene idea que muchas cosas que usted hace y que usted a lo mejor se alimenta, como la tortilla mexicana, que proviene justamente de los judíos. Así que hay muchas cosas que tenemos que compartir, que tenemos que aprender y saber, porque lo más importante en nuestra vida es saber nuestra identidad, saber quiénes somos. Así es, eso es básico. Y es lo que estaremos aprendiendo aquí en Pacto Renovado, que hemos venido aprendiendo, por supuesto, porque a lo largo de estos 10 capítulos que hemos aprendido de cómo este Mesías, este Jesús, se manifestó a los hombres y cómo trajo ese mensaje de parte del Padre, de parte del Eterno, para comunicarlo a toda la humanidad, para comunicarlo a todos aquellos que le reciben, ¿verdad? Porque dice que todos aquellos que les recibieron y creyeron en su nombre, les dio esa potestad, les dio ese derecho de ser hijos de Dios. Entonces, este mensaje va a estar
abierto, va a estar dispuesto para todos aquellos que creen, ¿verdad? Así es. Para todos aquellos que ya le recibieron, para todos aquellos que desean tener esa relación íntima con el Padre y quieren tener ese vínculo con su Mesías. Así es. Con ese Mesías judío y que hoy nos invita a que regresemos a nuestras raíces. Exactamente. Amén. Exactamente. Pues bien, ¿qué les parece si entramos ahora en materia de estudio en el capítulo 11 de este libro de Mateo? Vayamos al capítulo 11, que bueno, hay diferentes traducciones, divisiones de las Escrituras que nos hablan acerca de este mismo capítulo. Sí. Algunos lo han titulado como los mensajeros de Juan el Bautista, este capítulo. Otros, Juan el Bautista envía a sus mensajeros, y otros, las narrativas ilustran la autoridad afirmada de Jesús. Y por último, los mensajeros pues, de Juan el Bautista. Este es el título que algunas traducciones de las Escrituras pues podemos encontrar. Hoy yo estaré utilizando esta versión de la Biblia, que es la versión Recobro, y nuestra hermana Ceci, la NTV. ¿Qué versión vas a utilizar? Esta es la NTV, la nueva traducción de la viviente de la Reina Valera. Sí, es la última. Traducción viviente, sí, ¿verdad? Sí, es la última. Pues sí, estas versiones estaremos utilizando seguramente cuando ustedes citen estas palabras en una versión, las encontrarán diferentes, pero sí, al final el mensaje, el sentido es el mismo. Es el mismo. Así que muchas veces tenemos un poco de temor cuando a veces nos acostumbramos a una sola Biblia, y a la verdad cuando ya estudiamos y profundizamos en la palabra del Señor es muy bueno revisar varias versiones. Claro. Ya, porque así tenemos un poco más de conocimiento, y a veces palabras que muchas veces no las entendemos se van aclarando a través de otras versiones que nosotros mismos vamos incursionando. Y eso nos ayuda bastante para ampliar, ¿verdad? Ampliar el conocimiento de lo una que buena el Señor versión, si usted está de acuerdo conmigo, hermana Ceci, la Kadosh. Sí, una versión muy apegada pues a lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? De las raíces. A las raíces. Si usted tiene la oportunidad de tener una Biblia Kadosh, e incluso la puede encontrar en internet. Ahí usted puede en el buscador poner Biblia Kadosh y encontrará esa versión ahí y citar los textos que nosotros hoy vamos a estar compartiendo con ustedes. Y bueno, verán lo enriquecedor que es estudiar con diferentes versiones. Siempre cuando se hace con el espíritu correcto, de querer conocer la verdad, de querer conocer al Mesías, de querer conocer al Creador, pues bueno, el mensaje siempre trae transformación a la vida, ¿verdad? Así es, sí. Pues bien, demos inicio entonces al capítulo 11 de Mateo. Hermana Ceci, le concedo este privilegio de iniciar con el capítulo. En mi versión dice así: cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, que estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? Y Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído, lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Amén. Amén. Así es, estos son los primeros 6 versículos que nos hablan de esta historia, de esta parte de la Escritura, que bueno, me gustaría ampliar un poquito en el trasfondo de esta escritura. Con respecto, pues bueno, en este primer capítulo, dice, encontramos a personajes principales que podemos ver a Juan el Bautista y a Jesús. Recordemos que ellos dos tenían unión por medio de sangre, que eran primos. Exactamente. Así es, eran primos. Y bueno, podemos considerar a Juan el Bautista como el último de los profetas. Es más grande, sí, no ha habido otro. Del Antiguo Testamento, y el mismo Jesús lo reconoce, ¿verdad? Exactamente. Más adelante lo reconoce. Así es. Bueno, el profeta Isaías también dice que nos enumera distintas acciones por las cuales
los judíos deberían de reconocer al Mesías. Y Juan el Bautista es el precursor, pues precisamente de este mensaje que Jesús iba a dar a conocer a toda la humanidad. Me gustaría citar algunos textos para esto. Si nos podemos ir al libro de Isaías. El libro de Isaías en su capítulo 40, versículo 3. Ahí vamos a encontrar esta porción de la Escritura que nos va a hablar precisamente acerca del Mesías. Isaías capítulo 40 en su versículo 3. 43. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles, allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas, suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. En el Señor ha hablado. Si gusta, lo lees ahí en tu versión. Sí, por supuesto. Esta versión nos dice: voz de uno que clama en el desierto, abrid camino al Señor. Así es. Enderezar el yermo. Calzada para nuestro Dios, todo valle será alzado y bajado todo monte y collado. Los lugares torcidos serán enderezados y los lugares ásperos allanados. Así es. Entonces se revelará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Así es. Amén. Veamos otra cita bíblica allí en Malaquías. Malaquías, en su capítulo 3. Malaquías es uno de los últimos libros que podemos encontrar en lo que se le conoce a la división del Antiguo Testamento, de los profetas del Señor. Malaquías capítulo 3, su versículo 1. ¿Lo puedes leer tú ahí nomás? Sí, por supuesto. Aquí nos dice: voy a enviar mi mensajero y él abrirá el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis, he aquí que vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Dice: ¿quién podrá soportar el día de su venida y quién podrá estar en pie cuando Él aparezca? Porque él es como fuego de fundidor y como jabón de bataneros. Y se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y ofrecerán al Señor sacrificio en justicia. Y será grato al Señor el sacrificio de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Bueno, aquí podemos ver estas escrituras que nos hablan, pues, de este mensajero que iba a ser el precursor del mensaje del Mesías, de Juan el Bautista. Estaba revelado en la misma escritura que alguien tendría que venir para ir abriendo el camino del Señor, para allanar, para enderezar. Y es precisamente el mensaje de este profeta del Señor, de Juan, que le habla al pueblo de Israel. Le dirige este mensaje a su pueblo para que enderecen. Dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, cuando hablamos de la palabra arrepentidos, la palabra significa retornar. Amén. Significa techuvá, significa volver. O sea, yo voy por una senda, voy por un camino, pero en un momento me paro y miro hacia atrás y retorno. Pero aquí el Señor nos está llamando a retornar. Nos está llamando a retornar a su ley. Nos está llamando a retornar, a volver a Él, a volver a la Torá, a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus leyes, a sus estatutos. Cuando Juan el Bautista clama, dice que él clama una voz en el desierto, él está anunciando al Mesías, está preparando el camino para el Mesías. Amén. Él fue uno de los mayores profetas, no ha habido otro como él.
En ningún tiempo ha habido profeta más grande que Juan el Bautista. Y tú mencionabas bien hace un rato que decían que eran primos, pero fíjate que Juan el Bautista viene de una línea sacerdotal. Era ya de una línea de sacerdotes, tanto como del padre y de la madre, ya traía una doble porción de sacerdocio. Para traspasar ese sacerdocio al sumo sacerdote, que en este caso Yeshua. Es Mesías, el Yeshua. Wow. Entonces ahí tenemos la continuidad, porque la Biblia es así, hay una continuidad, se va traspasando, como quien dice, la estafeta. Claro. Le llegó la estafeta a Juan el Bautista a través de su padre y de su madre, recibir el sacerdocio, y ese sacerdocio se traspasa a el Yeshua HaMashiach, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al sumo sacerdote. Amén. De la línea de Melquisedec. Melquisedec, así es. Y es precisamente que el Señor no deja nada al azar. Todo tiene un propósito. Y vemos ahora con el comentario de la hermana Ceci la importancia entonces de cómo la importancia de que Juan el Bautista debe estar revelado en las Escrituras, como el enviado que abriría camino al Señor, al Mesías. Y es precisamente esta labor de pasar ahora la estafeta al sumo sacerdote, que es, Yeshua. Exactamente. Muy bien. Así es que Yeshua. Pues vayamos a esta parte. En los capítulos, dice 8 y 9 del libro de Mateo, pues nos habla precisamente de las mismas acciones narradas sobre Yeshua. Sobre Yeshua. Si recordarán, pues nuestros amigos que siguen este programa, estuvimos viendo precisamente estas acciones acerca de cómo el maestro también se manifestó hablando este mensaje, estas instrucciones que había seguido. Pero quisiera ya comenzar con este versículo 1, que podamos desmenuzarlo. Desmenuzarlo, ¿qué te parece? Desmenuzarlo, sí. Empezar a desmenuzar este versículo. Ok. Ya. Bien. Mira, aquí, por ejemplo, tenemos algo que nosotros deberemos considerar cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos. ¿Ya? A sus 12 discípulos. Vamos hoy día a introducirnos un poco qué es lo que es discípulo. Claro. ¿Ya? Y lo vamos a llevar un poco a la cultura y a la raíz judía, porque ahí se toma muy en serio lo que es un discípulo. Muy bien. ¿Ya? Entonces dice, un discipulado es una institución bien establecida en la cultura judía. De acuerdo. Y la palabra viene de talmid, que significa estudiante o discípulo. ¿Ok? Dice, para muchos cristianos la palabra discípulo es un término religioso que le describe a los 12 como originalmente seguían al Mesías. Pero probablemente la mayoría de los cristianos no nos asociamos a nosotros mismos que somos discípulos del Mesías, ¿ya? Sin embargo, la palabra discípulo viene del griego masatés, que significa alumno, principiante y estudiante. Interesante. Exactamente. Entonces, si nosotros nos vamos a la época del Mesías, a la época donde él caminaba con sus discípulos, donde él llama específicamente a 12 y lo hace estar con él en una intimidad, nosotros tenemos que preguntarnos dónde aprendieron los discípulos. Sí, exactamente, de quién siguieron el ejemplo. Exactamente. Entonces aquí tenemos un arte que es importante, que es el arte de la imitación, ¿ya? Que yo soy un imitador de aquel que está delante de mí, de aquel que me está instruyendo y me está enseñando. Ahora, en este momento que dices, hermana Ceci, de imitadores, recuerdo las palabras del apóstol Pablo, que también decía, sean imitadores de mí, como yo soy imitadores de Cristo, ¿verdad? ¿Y por qué imitadores de Pablo? Porque Pablo era un hombre instruido, un hombre sabio, un hombre letrado, un hombre lleno del poder del Espíritu, porque él tuvo una experiencia personal con Cristo. Amén. ¿Ya? Entonces, una persona que está llena del conocimiento del Señor es una persona muy buena para seguir,
Si nosotros tenemos un maestro que no es justo, por consecuencia, nosotros vamos a aprender esa injusticia. Exactamente. Y nuestros próximos, ya sean hijos o discípulos, también aprenderán esa injusticia y la practicarán. Y la practicarán también. Entonces, veamos en Lucas 6:40 que dice: un discípulo no está por encima de su maestro, sino que cada uno esté completamente entrenado y será como su maestro. El discipulado es el arte de la imitación de su maestro. Así es. Pero si alguno hace lo que él le dice, entonces verdaderamente el amor de Yahweh, el amor de Dios, ha llegado a la meta en él. Y por esto estamos seguros que estamos unidos a él, a una persona que declare que está íntimamente en unión con él y debe conducir su vida en la forma que él lo hizo. ¿Ya? Todos sabemos que el Mesías vino, pero él estaba bajo la autoridad y el gobierno de su padre. Así es. Él hizo lo que su padre le dijo que tenía que hacer. Él entonces era un imitador del Señor, un imitador de Yahweh. ¿Ya? Por lo tanto, él imitaba a su padre, y su padre, Jesús, imitaba a su padre, y él a la vez le daba a conocer a sus discípulos, ¿ya? Entonces tenemos aquí, tenemos en 1 Juan que dice que tenemos que imitar a Yeshua. ¿Por qué tenemos que imitar al Señor? Porque Él guardó la ley. Y nosotros tenemos un llamado, que es el llamado a ser discípulos también. Así como Él guardó la ley, porque seguramente muchos de nuestros amigos, a lo mejor por la forma en que se les ha enseñado, olvidan que Jesús guardaba la ley. Exactamente. Guardaba la ley al pie de la letra, o sea, Él cumplía con lo que estaba escrito en la Torá, en el Pentateuco, en los profetas. Sí. Jesús, al llegar en esta tierra, no se inventó una nueva religión, no. sino que guardaba la ley que le había sido enseñado desde pequeño. Así es. O sea, desde sus padres. Sí. Porque esa era parte igual de la profecía y del cumplimiento del Mesías, ¿verdad? Sí, Él era la Torá viviente. Así es. Él era la Torá viviente. Entonces tenemos que imitar a Yeshua porque Él guardó la ley y nosotros tenemos un llamado a ser discípulos. ¿Y cuál fue el mandato que nos hizo el Señor? Lo tenemos en Mateo 28, 19, 20. Claro. Que dice... Un famoso y popular versículo que se utiliza, ¿verdad? Exactamente. Y dice: id pues y discipulad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. ¿Qué nos estaba mandando guardar? La ley. La ley del Señor. Los mandamientos. Sus mandamientos. Los preceptos, las leyes, los estatutos. Eso el Señor nos estaba mandando guardar. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué se requiere para ser un discípulo del Mesías? Muy buena pregunta, porque seguramente muchos de nuestros amigos tendrán un concepto de lo que es ser discípulo. Y es muy importante aprender en base a este estudio cómo es ser un verdadero discípulo, porque seguramente tú puedes considerar que ser un discípulo es aquel que solo va los domingos a la iglesia, no es que así. solo va los sábados a la iglesia, o que incluso solo estudia un día a la semana o 2 horas a la semana, o que ora nada más. Exactamente. Pero un discípulo, yo creo que con lo que hemos estado ahorita viendo y abordando, que la hermana Ceci nos está compartiendo, va aún más allá. No nos podemos conformar porque definitivamente estos apóstoles que eran discípulos y luego se convirtieron en apóstoles, seguían al Mesías a donde él fuera. Sí. E incluso el mismo Mesías, recordemos que le dice en una de las escrituras, posiblemente dice, su familia va a estar en contra de ustedes. Exactamente. Y tendrán que dejar familia, padres, todo para seguirme. Para seguirle a él. Porque era un reto, o sea, era algo no sencillo. No. Hoy en el cristianismo se nos presenta como algo fácil, como algo sencillo.
es muy like el ser discípulo hoy en día. Sí. Pero vamos a aprender ahora en este punto, de acuerdo a las raíces de nuestra fe, que es un verdadero discípulo. Exactamente. Pues, enséñenos, hermanas. Entonces dice, el discípulo debe asumir primero que nada los mandamientos del Señor. Yo me debo relacionar con la gente y la cultura del pueblo judío. ¿Ya? Los puntos importantes serían muy difíciles. Para seguir al Mesías no es fácil. Y esto requiere un compromiso de mi parte. Así es. Un verdadero compromiso. Y primero que nada que yo debo aprender de la cultura al cual yo sigo y interiorizarme en profundidad de quién es Él. Saber por qué Él decía las cosas que decía, por qué las hablaba, por qué él caminaba como caminaba. Entonces yo debo ser un verdadero imitador del Mesías, del cual yo sigo. Así es. ¿Ok? Entonces tenemos que ver y dice, lo que debemos saber es que el Mesías era judío y sus apóstoles también lo eran. El llamado a un discípulo no es color de rosas. Definitivamente no. Ya, tenemos que saber eso. Nosotros vemos que una rosa es hermosa. Claro. ¿Ya? Con todo su colorido, como la vemos, ¿ya? Pero cuando la tomamos y la cortamos, ¿con qué nos encontramos? Con las espinas. Exactamente. Y eso requiere dolor y sufrimiento. Y muchas veces cuando nosotros venimos al Señor y venimos al Mesías, pensamos que no vamos a sufrir. Y no es así. Por causa de Él vamos a tener mucha persecución, mucho sufrimiento. Y eso es algo que yo debo considerar. Es algo que todos nuestros amigos les invitamos. Un costo. Que exactamente tienen un costo el hecho de seguir al Mesías. Vamos a continuar con este tema muy interesante acerca de los discípulos, cómo ser un verdadero discípulo, pero eso te lo vamos a enseñar ahorita regresando en nuestro siguiente bloque aquí en Pacto Renovado. Estamos de regreso aquí en Pacto Renovado. Pues bueno, qué bueno que estás con nosotros nuevamente a través de esta señal de Veracidad Channel. Quiero invitarte a que visites nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter como Veracidad C y también en YouTube puedes encontrarnos como Veracidad Channel. Recuerda visitar nuestra página de internet www.veracidadchannel.com. Allí encontrarás nuestro contenido y bueno, más programas como estos que son de edificación para tu vida, para tu crecimiento espiritual. Si tú vives en Cancún o estás en Playa del Carmen o en la Riviera Maya, puedes sintonizarnos a través del canal 156 de Easy. Allí estaremos de lunes a viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche y los fines de semana de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Así que no te pierdas esta programación de Veracidad Channel, pero también, si no puedes verlo en tu televisión, descarga la aplicación para los sistemas Android, para los sistemas Apple. Ahí podrás ver también la programación y puedes utilizarlo e incluso con datos. Lleva esta programación de Veracidad Channel a todas partes. Pues bien, continuamos con nuestro estudio de Mateo 11 y estábamos viendo cómo ser un verdadero discípulo. La importancia de ser un verdadero discípulo del Señor. ¿Qué debemos de hacer? Porque tenemos un concepto. Hoy en día tenemos un concepto de lo que es un discípulo. Pero nunca nos hemos puesto a pensar, muchos de nosotros, cómo es que Jesús enseñó a ser un buen discípulo. Cómo Él mismo fue un buen discípulo, obedeció las ordenanzas que su Padre le daba, en los mandamientos que el Señor estableció. Así que antes de irnos al corte estábamos aprendiendo acerca de que primero uno debe ser un buen imitador. El Señor nos invita a imitarlo a Él. El mismo apóstol Pablo nos dijo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y también nos invita a conocer la cultura, a conocer al pueblo de donde Él viene, de donde Él
transmitió el mensaje que nuestro Padre nos envió. Así que ahora es momento de pasar a un nuevo punto acerca de la relación. ¿Cuál es la relación que el discípulo debe tener? Hermana Ceci. Muchas gracias. Adelante. Mira, la relación que nosotros debemos tener es como relación que tiene un padre con un hijo, la esposa y un esposo, un maestro, un discípulo, un maestro, un estudiante, un señor, un esclavo, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de esto, tenemos en las escrituras, por ejemplo, cuando hablamos de maestro y estudiante y de maestro y discípulo, en la escritura de Mateo 10:24 nos dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Así es. ¿Ya? Y en la relación que tenemos de padre e hijo y de esposa a esposo, vamos a ver la escritura de padre e hijo en 2 de Timoteo, que le dice lo siguiente, le dice Pablo, mi amado hijo, gracia y misericordia y paz al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y en la escritura de Efesios 5:23 nos dice, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y tal como el Mesías es la cabeza de la iglesia, esto tiene un orden. Entonces aquí vemos que yo debo estar sujeta a mi maestro, sujeta a mi esposo, así como un hijo debe estar sujeta al Padre. Ese tipo de relación yo debo tener con el Mesías. Y ahora pasamos a otro punto, claro, que es bien importante, que debe tener un discípulo, que es el desarrollo y lealtad. ¿Ya? Los discípulos desarrollan absoluta dedicación y lealtad por sus maestros. ¿Ya? Y aquí vamos a ver una escritura muy importante en 2 de Reyes 2:2, donde nos habla de este tipo de lealtad, que es muy importante, y habla de Elías y Eliseo. Sí. Y dice, quédate ahora aquí, porque Yahweh me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron juntos pues a Betel. Entonces aquí vemos una relación de lealtad hacia Eliseo, hacia Elías. Así es. Porque él quería ser como Elías. Claro. Ahí tenemos un verdadero ejemplo de tener un maestro. Él quería ser como Elías. Efectivamente. Quería imitarlo, por lo tanto lo seguía. Y quería lo que él tenía. Y anhelaba lo que estaba en Elías. Pues así debe ser con mi maestro. Anhelar lo que él hizo. Recordemos que también la travesía de Elías, principalmente la travesía de Eliseo para llegar a ser discípulo de Elías no fue fácil. No. Fue sumamente complicada, ¿verdad? Exactamente. Serían muy pocos, sería la palabra correcta utilizar, muy pocos quienes estarían dispuestos a pagar ese precio. Exactamente. Porque definitivamente Eliseo fue persistente. Incluso cuando uno enseña de liderazgo, podemos referirnos a Eliseo como una persona persistente, paciente, que estaba ahí. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir ese objetivo, ese propósito de ser un discípulo. Exactamente. Después tenemos otra forma también cuando los discípulos se reunían alrededor de los profetas. Estos estaban en ese tiempo en una decadencia espiritual, por lo tanto ellos acudían a ellos. Esto también era una forma de tener una relación para poder saber y qué hacer y qué acontecía en ese tiempo, porque había una decadencia espiritual. Claro. Entonces ellos acudían y eran dirigidos por los profetas de ese tiempo. ¿Ya? Y ahí tenemos cuando dice, por ejemplo, cuando el Señor nos dice, cuando yo tengo una necesidad, ¿a dónde puedo acudir? Cuando yo necesito. ¿Y qué nos dice Juan 6:68? Nos dice, y Simón Pedro le respondió y le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Así es. Y esa es la relación que desarrolla un discípulo con su maestro, ¿ya? Donde yo tengo que acudir
constantemente al Maestro. ¿Ya? Después tenemos a Deuteronomio 10:20, que dice: a Yahweh tu Dios temerás, y a Él servirás, y a Él seguirás. Por su nombre jurarás. Amén. ¿Ok? A Él seguirás. Exactamente. Solo a Él. Exactamente. No a hombres. No a hombres. Sino solo a aquel. Pero hay algo muy importante que me gustaría enfatizar en esto. Que cuando estamos hablando de discípulos, es bueno imitar a aquel maestro que está sujeto a la instrucción, a los mandamientos que el Señor da. Exactamente. Siempre es muy importante que todos nuestros amigos, todos aquellos que son creyentes en Yeshua, que se den cuenta a quién están siguiendo. Exactamente. A quién le están creyendo. Exactamente. Eso es muy importante porque ciertamente hoy en día hay personas que les gusta engañar, que les gusta desviar a las ovejas. Sí. Y se aprovechan incluso de las ovejas. Es muy importante que ahora en este momento, con estos puntos, estos consejos que te estamos dando, puedas tomar en cuenta eso al momento y preguntarte, ¿a quién estoy siguiendo? Así es. ¿De quién estoy aprendiendo? Aprendiendo, ¿no? Sí. No olvidemos que el mismo Mesías dijo: a nadie llames maestro, a Amén. nadie llames rabí, porque hay un solo maestro. Y Él era nuestro maestro. Por lo tanto, nosotros ese concepto a veces de seguir a personas, de seguir a gente que muchas veces no está muy instruida en la palabra del Señor, nos lleva a cometer graves errores. Entonces debemos saber bien a quién estamos siguiendo. Amén. Saber bien a quién tenemos de cabeza, a quién hemos puesto por delante. Si es un verdadero persona a la cual yo pueda imitar. Porque no solo es tener conocimiento, sino que tener una conducta. Así es. Bien dijo también el apóstol, dice: por sus frutos los conoceréis. También el Mesías nos lo refirió, sí, diciéndolos: por sus frutos los conoceréis. Importante, porque ahorita en esta lectura que estamos tomando dice de que tenemos que ser principalmente y aprender del Señor. Exactamente. Sí, nosotros debemos estar aferrados al Mesías. Y vamos a ver la palabra aferrados. Muy bien. Palabra aferrados es aferrarse, la palabra es aferrarse, y es la palabra davat, que viene de la raíz primitiva que significa adherirse, agarrarse, apegarse, juntarse, ligarse, estar trabado, estar unidos. Esa es la relación que yo debo tener con mi Mesías. De estar unida y ligada a Él, trabada a Él. ¿Ya? Y esto nos está hablando que debemos estar implícitamente agarrados y aferrados a mi Maestro. O sea, ahora sí, como dice un dicho mexicano, ser como uña y mugre. Exactamente. Como uña y mugre con el Maestro ahí pegado. Justamente. Eso es algo que nosotros debemos de llevar a cabo. Todo discípulo, todo creyente, lamentablemente hoy, como yo muchas veces lo he compartido, la vida express que tenemos, todo queremos que sea rápido. Así es. Incluso nuestra relación con Dios queremos que sea instantánea. Así es. Queremos que sea ya, dámelo. Si me vas a bendecir, dámelo. Si vas a hacer algo conmigo, dámelo. No queremos persistir, no queremos estar ahí pegados, unidos a esa raíz, a ese olivo del cual produce todos esos nutrientes ricos para alimentarnos. Entonces, ¿qué queremos? Irnos rápidamente, llegar, que termine la reunión, que ya termine el pastor de predicar, porque ya me quiero ir a mi casa. Y aquí en América Latina y en México, pues que queremos ver la telenovela, que queremos ver el fútbol, que queremos ver las series, pero de la palabra de Dios, del mensaje del Señor, no queremos. Entonces, ahí tenemos que tomar en consideración eso y reflexionar un poco. Porque si queremos ser verdaderos discípulos del Señor, entonces tenemos que estar, ¿qué? Pegados, aferrados. Exactamente.
Entonces estábamos comentando de que tenemos que estar aferrados a nuestro maestro. Entonces tenemos que el discípulo se aferra al maestro justo, el maestro justo se aferra a Yahweh y Yahweh se conecta al discípulo a través de ¿quién? Del Mesías. A través del Mesías. Claro. A través del maestro. ¿Ok? Entonces tenemos esto, y esto también lo podemos asociar o implicar que debemos estar con hombres sabios, para estar siempre en su compañía y unirnos a ellos en todas las formas posibles como lo hacía el Mesías, en comunión. Y fíjate que muchas veces se le llamó al Mesías que era comilón. Porque fíjate que donde tú más puedes estar con alguien es cuando estás comiendo. Comiendo, cuando puedes platicar, convivir, intercambiar palabras. Exactamente. Entonces ahí podemos disfrutar de esta unión, de este compañerismo, cuando estamos comiendo, cuando estamos bebiendo, cuando estamos en asunto de negocios, etcétera, etcétera, podemos estar más unidos a fin de que podamos tener éxito en llegar a ser como ellos en su relación de su forma o modo de vivir y adquirir verdaderas opiniones de sus palabras. Adquirir de su sabiduría, adquirir de su conocimiento, a medida que vayamos compartiendo y estando a tiempo a solas con el Mesías. Vemos esa importancia y es muchas veces lo que menos hacemos. Así es. Pero hoy el Señor nos está invitando, nos está dando esta palabra para que si tú te has alejado, has dejado esa relación, has dejado de orar, has dejado de leer la palabra, has dejado de asistir incluso a una congregación, te has dejado de congregar, es el momento para que tú digas, en este instante voy a ser un verdadero discípulo. Un discípulo que ora, un discípulo que lee, un discípulo que asiste a una congregación. No permitas que el mal te llene tu pensamiento de cosas que van contrarias a la Escritura. No lo permitas. Dice la palabra que hay que tener dominio propio. Activa ese dominio propio en tu vida. No permitas que tus pensamientos sean intercambiados por algo que está en contra de la palabra de Dios. Así que es un buen momento, ¿verdad? Así es. Para que nuestros amigos tomen esa decisión. Sí. En mi país hay un dicho que se dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Igual aquí en México lo conocemos muy bien. Sí. Entonces, si nosotros nos acercamos a un maestro injusto, lo más probable es que nosotros seamos injustos. Pero un hombre justo que esté guardando los mandamientos, que dé buen testimonio, que éste debe seguir y imitar e inspirar a otros, esto es a quien debemos seguir. Amén. ¿Ok? Entonces nos aferramos al Maestro, nos aferramos a Dios y a través de Yeshua, su Hijo, el Mesías. Así es, y es la importancia de estos puntos que nos ha compartido la hermana Ceci, que a veces podemos desconocerlos. Dice la palabra incluso que no nos creamos sabios, que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Así es. No creamos que lo sabemos todo. No lo sabemos, hermanos. Hay que actuar con humildad, hay que actuar con ese proceder de permitir que la palabra nos enseñe, de permitir que la palabra ahora empiece a ser rema en nuestros corazones, en nuestras vidas. Solo así el Señor va a poder obrar. Darnos todo prejuicio, todo complejo y permitir que solo la palabra traiga hoy restauración, que traiga cambio a nuestras vidas, transformación. Hay que permitirle al Maestro que hoy nos quiere enseñar a que seamos sus discípulos a través de su palabra. Así es. Hermana Ceci, los deberes de un discípulo, ¿cómo definiríamos cuáles son esos deberes de un discípulo? ¿Cuáles serían sus deberes por poner en práctica cada uno de nosotros? Tenemos 4 deberes de un discípulo. Primero debemos ver que en el primer siglo, en el judaísmo del primer siglo, el discípulo tenía 4 principales tareas. Primero que nada,
era memorizar las palabras del maestro. ¿Ya? Muy bien, memorizar. Exactamente. Memorizar. Debemos estar constantemente memorizando las palabras que Él nos enseñó, las palabras que Él dijo, ¿ya? Y este es un proceso que debemos estar haciendo continuamente, ¿ya? Aprender las tradiciones del maestro, imitar las acciones del maestro y a través de eso poder enseñar a otras personas. ¿Mm? Y ese es el ejemplo del maestro. Exactamente. Si ahora pusiéramos estos 4 deberes en comparación con lo que hizo el Señor, nos daríamos cuenta que todos los cumplió. Así es. ¿Sí? Que todos los llevó a cabo. Exactamente. Que todos los hizo. Lamentablemente, el primer deber, que es la memorización, ya no la hacemos. Exactamente. Me acuerdo que hace un par de años, los padres, e incluso dentro de las mismas congregaciones, se enseñaba a memorizar los versículos de la Biblia a la gente. Exactamente. ¿Sí? Sí. ¿Y esto para qué nos sirve? A mí me ha servido en lo práctico, en lo personal, que cada vez que memorizo estos versículos, cuando yo soy tentado o cuando algún mal se me aparece delante de mí, recuerdo la palabra. Y uno de los versículos que tengo de memoria es aquel que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Exactamente. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Así es. Entonces, cuando estos versículos los memorizamos, nos previenen. Exactamente. Pero imagínense, hermana Ceci, que ahorita ya nos enseñan, ya estos deberes del discípulo, ya no se le invita a la gente de la congregación a memorizar. E incluso si hiciéramos un examen de solo una pregunta, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Muchos tendrían 0 en ese examen. Si preguntáramos el orden de los libros de las Escrituras, también. Entonces, estamos perdiendo el enfoque, estamos perdiendo ese deber como discípulo. Así es. Este número 1 que es memorizar. Exactamente. Vamos a profundizar un poco en la palabra de la memorización. Dice, sí, por supuesto. El proceso de transmisión verbal era el único proceso de comunicación que iba de generación en generación y se practicaba entre los sabios. Era transmitir o entregar la mesorá, que significa recibir términos técnicos usados en las literaturas rabínicas para detallar el proceso de transmisión verbal al estudiante que repite la lección 100 veces, ¿ok? Pues no se compara con aquel que la repite 101 veces. Esta es la técnica que se hacen los rabinos para enseñar a sus estudiantes. A sus discípulos. Exactamente, constantemente estar memorizando. Y mira lo que dice, dice claramente, dice, se puede repetir la lección 100 veces, pero no se compara con aquel que la repite 101 veces. 101 veces. Y después tenemos entonces las costumbres. Sí. Un discípulo era responsable de aprender las tradiciones y métodos de costumbre de su maestro. Muy bien. Y guardaba los mandamientos de Dios y interpretaba todas las escrituras. Entonces, en Lucas 8:10 dice, y les dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo que no vean, ni oyen, ni entiendan, que la escritura que citó el Mesías. Entonces, para yo saber las cosas que están guardadas, esas cosas que están ocultas, que a lo mejor a simple vista yo no veo, yo tengo que profundizar, tengo que escudriñar, tengo que memorizar, para realmente llegar a obtener este misterio que es el reino de Dios. Amén. Y que Él revela solamente a los íntimos, aquellos que están en una intimidad con Él. Amén. Si yo realmente quiero descubrir
el verdadero propósito que hay en mi vida, yo tengo que ser un verdadero estudiante. Yo tengo que ser un verdadero discípulo. Así es. Tengo que ser imitador. Tengo que tener una relación con mi amado, ¿ya? Para que Él pueda revelarme aquello que no está a simple vista. Él rasgó el velo para que podamos profundizar en su palabra y esconder y encontrar aquello que está escondido, que yo no veo a simple vista. Amén, así es. Y podamos enriquecernos y nutrirnos de su palabra. ¿Cómo vamos a encontrar un tesoro si no escarbamos, verdad? Exactamente. A veces queremos nada más remover el polvo ahí un poquito y decir, pues ya quiero ver las monedas, quiero ver el cofre. Pero para encontrar los verdaderos tesoros, como nos comparte la hermana Ceci, hay que excavar. A veces 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5, los que sean, para llegar al tesoro. Y así sucede con la revelación de la palabra del Señor para nuestras vidas. Así es. No solo con leer vamos a encontrar esa revelación. No solo con vivir una vida, ahora que sí, apartada de los mandamientos, de las instrucciones del Señor, vamos a recibir esa revelación. Así hay es. requisitos, hay cuestiones que el Señor nos pide para que esa palabra sea revelada a nuestras vidas. Así es. Y eso es muy importante. Ok. Y tenemos que, el más alto llamado que nosotros tenemos es hacer el reflejo de nuestro Maestro. Amén. ¿Ya? Y aquí tenemos una escritura en Mateo 7:24 que dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces aquí tenemos algo muy importante. Aquellos que escuchan, aquellos que oyen la palabra del Señor. Amén. Y no solo la oyen, sino que la obedecen. Y aquí tenemos la palabra que dice, Shema, oh Israel. Escucha, oh Israel. Amén. Shema, oh Israel. Hermosa palabra, que escucha, ¿verdad? Oh Israel. ¿Qué vamos a escuchar? Los mandamientos, la instrucción, Señor. La ley. Precisamente uno de los conceptos que comparte nuestra hermana Ceci, hacer teshuvá, retornar. Así es. Retornar, no hacer algo nuevo. No hay nada nuevo. Solo es retornar a lo que ya el Señor instituyó desde el principio. A eso nos está invitando hoy. Hoy quiere que llevemos a cabo esa teshuvá en nuestros corazones. Que retornemos, así como el pueblo de Israel, al cual el mismo Jesús le exhortó, Shema, oh Israel, escucha, oh Israel, las palabras del Mesías, de tu Señor, del Eterno, de aquel que creó los cielos, la tierra y el mar. Entonces tenemos Shema, oh Israel, escucha y obedece. Una vez que escuchamos y obedecemos, recién podemos enseñar y hacer discípulos. Amén. Entonces, una vez entrenado, un discípulo se convierte en un maestro. Y la comisión es para ser sus propios discípulos. Debemos ser pacientes, administrativos de la justicia del Señor para hacer a otros discípulos. También el discípulo tiene algo muy importante, que a veces nosotros no lo consideramos, que es lo que dijiste en un comienzo, Manny, el costo, el costo, precio. Así es. Y también tenemos que llevar el yugo. ¿Pero qué dijo el Mesías? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. ¿Para qué aprender tanto si no vamos a enseñar? Exactamente. No tendrá ningún sentido el hecho de aprender si nosotros no podemos enseñar a aquellos que necesitan esta misma palabra. Pues bueno, este es el mensaje que hoy queremos compartir contigo y que queremos, bueno, darte las gracias por acompañarnos en este espacio. Se nos ha acabado el tiempo, pero que la próxima semana podrás estar aquí con nosotros nuevamente en este capítulo 11 de Mateo. Una despedida, mi hermana Ceci. Gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti, Manny. Muchas gracias y a todos aquellos que nos acompañan, que pueda ser enriquecedor aquello que estamos compartiendo. Gracias. Así es. Bendiciones.